Buenos días, mi nombre es Leopoldo Sucre y quiero exponerles en esta mañana una breve introducción a las sustancias húmicas fluviales, una riqueza inexplorada, el caso del río Caroní. El río Caroní es un río de aguas negras y a diferencia del Orinoco es un río de aguas blancas. Los ríos de aguas negras son aquellos que tienen poco limo, poco sólidos disueltos, son ríos que esencialmente tienen un pH muy bajo y no tienen esencialmente sino una coloración que en el caso de las plantas de tratamiento de agua potable que están en sus riberas deben ser removidos para poder clorar las aguas y proveer de un agua potable para la población. Aquí estamos viendo de dónde vienen esas sustancias que están disueltas en el agua. Eso no es otra cosa que la materia orgánica que ha sido disuelta en el agua y que ha llegado a los ríos y a los mares por ayuda de la agua y las lluvias que terminan lavando los suelos y dejándolos cada vez desprovistos de más minerales. En esta misma lámina estamos viendo el Salto Pará, estamos viendo una foto aérea de la planta de Toro Muerto, estamos viendo una pequeña planta piloto que se había hecho inicialmente, los bioestimulantes que habíamos hecho en esa ocasión a partir de las aguas del Caroní y la aplicación en agricultura orgánica. Las sustancias húmicas fluviales son del todo conocidas. Desde la época inmemoriales de los egipcios está haciendo y aportando sus mejores esfuerzos para crear la civilización. De hecho, de ahí floreció la agricultura y la floreció porque las sustancias húmicas fluviales que venían en el río Nilo, al llegar al mar Mediterráneo, formaban grandes extensiones de zonas fértiles y agrícolas, por lo cual la civilización egipcia pudo florecer y ser lo grande que fue. Así que cuando hablamos de los deltas del mundo, este fenómeno se ocurre y se sucede igualmente. Debemos pensar que los deltas tienen esa capacidad de retener gran parte de estos materiales antes de que el resto del agua llegue al océano. Sin embargo, la gran mayoría del agua con estas sustancias húmicas fluviales termina en el océano. Por lo tanto, debiéramos buscar la manera de recuperarlos. Un suelo fértil es un material que está entre 4 a 10% de materia orgánica. La materia orgánica se descompone al final hasta un punto en el cual ya es intractable. En ese momento se convierte en humus y ese humus es lo que se deriva en sustancias húmicas, de las cuales tenemos sustancias de muy alto peso molecular y muy bajo peso molecular. Las de bajo peso molecular son mucho más solubles en agua y las de alto peso molecular son menos solubles en agua. Uno de los grandes ejemplos de un río de agua negra es el famoso Río Negro de Brasil, que forma el río Amazonas junto con el brazo del Solimões. Las sustancias húmicas fluviales de ríos como el Amazonas y el Orinoco generalmente destinan casi 24 millones de toneladas al año de esta materia orgánica que se pierde en el océano, de los cuales el 60% de esa materia orgánica que se va en los ríos, en las aguas de los ríos al mar, más del 60% son sustancias húmicas. Estas sustancias húmicas son extraíbles, aprovechables, refinables por tecnología sencilla que vamos a ver un poco más adelante. Las sustancias húmicas fluviales con el tiempo terminan en grandes yacimientos, pero estos yacimientos de carbones y de yacimientos de turbas y yacimientos llamados leonarditas son el producto de millones de años de estar acumulando estos materiales. Venezuela no tiene este tipo de yacimiento y por lo tanto su única opción sería, por lo menos hasta ahora, sería
tratar de utilizar los ríos de aguas negras que están en el margen derecho del río Orinoco para aprovecharlo en función a las necesidades de su suelo. Las sustancias húmicas fluviales tienen interés porque son aprovechables y hay cantidad de actividades y aplicaciones en el área agrícola e industrial que permiten que sean de utilidad y de interés. En el caso específico del río Caroní, tenemos y hemos probado una tecnología que además es ecoamigable, sustentable y de economía circular que permite extraer estas sustancias en esas plantas de tratamiento de agua potable que están en la ribera de los ríos de aguas negras. En el caso del río Caroní, hay una específica sobre la cual se trabajó que vemos en la lámina más adelante, pero existen otras 4 plantas de tratamiento de agua potable en esa zona de Guayana que pudieran generar unas 20.000 toneladas al año de estos materiales. Venezuela, pues, como dijimos, tiene una opción de yacimientos de sustancias húmicas fluviales en sus ríos, no en yacimientos de carbones tipo leonardita. Esto que vemos es una foto aérea de la planta de Toro Muerto en Ciudad Guayana. De ahí se toma esencialmente el agua del río Caroní, del lago de Macagua, pasa a través de un sistema de diseño sencillo de agua potable. Esto requiere que se coagulen y floculen todo el material de color, que son las sustancias húmicas que vienen comprometidas en el agua, para poder potabilizar posteriormente el agua en el momento de la cloración. No se puede clorar el agua con estos materiales en ello porque se crean productos tóxicos como cloroformo y otros que pudieran ser dañinos para la salud. A mano derecha vemos la piscina de sedimentación cuando es limpiada cada X número de meses, porque todo ese material de lodo sedimentado que vienen de la planta de tratamiento de agua potable es de nuevo devuelto al río Caroní o al lago de Macagua. En nuestra tecnología esto lo evitamos y proveemos una valoración de estos lodos, como veremos ahora. Las sustancias húmicas, una vez llevadas a las piscinas de sedimentación, son tratadas por un proceso de alcalinización. Ese proceso lo produce inicialmente una sustancia húmica en forma líquida de sales de potasio o de la sal que se usa en este caso, y este es el principio para generar otros subproductos que podían ser fertilizantes o pudieran ser enmiendas orgánicas de utilidad para la agricultura. ¿Por qué las sustancias húmicas son necesarias? Son necesarias en el sentido de que durante años, y han pasado más de 100 años desde que se encontraron y se descubrieron, por lo menos su uso, de que tenían propiedades realmente importantes para los suelos. La primera propiedad esencialmente es que son unas sustancias complejas químicamente hablando que terminan siendo como unas resinas de intercambio, y su capacidad de intercambio catiónico en los suelos es de vital importancia para mantener los nutrientes, mantener la humedad y mantener la vida que existe en los suelos. Eso permite la aireación de los suelos, permite que toda la biota que está embebida en ese suelo tenga características de poder vivir y reproducirse en cualidades óptimas. Este estímulo del crecimiento vegetativo hace que estos materiales permitan generar vida en suelos que han sido esencialmente desprovistos de ella. Cuando hablamos de las sustancias húmicas, no solo las terrestres, sino las fluviales, todas ellas esencialmente tienen características similares. La diferencia de las sustancias húmicas fluviales con las terrestres es que las sustancias húmicas fluviales
son los precursores de todas las demás sustancias únicas terrestres que han sido formados a lo largo de los años o millones de años. Pero en todas las áreas de aplicación que se han encontrado esencialmente funcionan igual. Funcionan esencialmente en áreas de agricultura, en áreas de alimentación animal, en medicina, en biología, en sistemas de industria. Tienen una gran, hoy en día podrían ser de mucho interés porque tienen propiedades antivirales y antibacterianas y que pudieran darle a la industria farmacéutica interés importantes para producir productos de calidad en este sentido. Las sustancias húmicas fluviales en la agricultura hacen que el suelo obtenga mayor cantidad de materia orgánica. Eso aumenta los rendimientos cualitativos y cuantitativos en todos los cultivos. Reduce la demanda de agua porque el agua de alguna forma se queda en esa esponja de gran complejo de sustancias químicas que es, porque son sustancias muy grandes y en ese entretejido están los nutrientes y el agua y toda aquella cosa que es necesario para que el suelo pueda respirar y alimentarse. Los incrementos de la eficacia de los fertilizantes cuando se mezclan con ellas permite utilizar menos cantidad de fertilizantes que en condiciones normales. En otras palabras, si mezclamos sustancias únicas con los fertilizantes, podemos utilizar menos fertilizantes por hectárea o por cultivo o por aplicación. La rentabilidad pues termina mejorada y eso es esencialmente lo que todo agricultor anda buscando. En cuanto al tema de las aplicaciones ambientales, es una de las cosas por las cuales estamos hablando hoy, porque permiten evitar la erosión de los suelos. Esto ha sido aplicado a una cantidad de ejemplos en las cuales podemos ver perfectamente que las laderas de las montañas, los campos de deporte y algunas otras cosas que son de mayor interés. Ahora veremos una aplicación directamente a los suelos venezolanos. Venezuela pues tiene muy malos suelos, esencialmente muy poco porcentaje, no creo que llega al 2%, tienen condiciones óptimas de cultivo. Sin embargo, el resto tiene problemas o de acidez o de falta de fertilidad, o tiene problemas de pendiente, o tiene problemas de drenaje. Si pudiéramos mezclar unas ciertas cantidades de ácidos húmicos y fúlvicos en función de sus sales, ya sean de calcio, magnesio, hierro, potasio, con las tierras infértiles, podríamos obtener suelos mucho más adaptados a la agricultura. Las pruebas que hemos hecho permiten que medio kilo de estos materiales sirven para poder recuperar una hectárea de suelo y empezar a producir suelos más aptos para la agricultura. Aquí vemos un caso de erosión causada por la minería ilegal en la zona de Guayana, donde al ser tratado con sustancias húmicas fluviales permite que se reverdezcan de nuevo esos suelos. De esta manera es aplicable a muchos otros casos, pero esto es como estas sustancias provienen de los ríos de aguas negras de Guayana, aquí se han aplicado especialmente para tratar de recuperar en algo lo que la minería ilegal ha realizado. Cuando hablamos de urea, hablamos de un fertilizante nitrogenado que se usa en gran cantidad y en mayor de los casos en Venezuela y en todos lados del mundo. Se conoce que la urea se lexivia, se oxida, se pierde, se usa de manera ineficaz, y la razón final es porque el material no puede mantenerse en los suelos ni puede ser aprovechado por las raíces y la fauna y flora de los suelos de manera eficaz. Al perderse por cada 100
kilos de urea que se echa a un suelo, se agrega a un suelo, más del 50% se desaprovecha. Una de las maneras que se ha venido tratando ese problema con la urea es haciéndola un fertilizante de liberación lenta. Para esto se han probado cantidad de otras opciones en las cuales se les ponen ciertos polímeros para terminar de recubrir la superficie de la urea y de manera que la urea no se pierda. En el caso nuestro hemos propuesto utilizar humatos de potasio que recubran la urea, formamos un producto que llamamos la perla negra, y esta sustancia se podría perfectamente producir en el país. Esto abarataría los costos de producción del agricultor y haría más efectivo el uso de la urea. De esta presentación quisiera que llevaran algunos conceptos para la casa. Las sustancias húmicas fluviales son muy versátiles. Se encuentran en los ríos de aguas negras. Los ríos de aguas negras son fácilmente cosechables cuando tienen plantas de tratamiento de agua potable, para la cual no solamente se producen el agua potable, sino se podría producir sustancias húmicas fluviales, para la cual sabemos que existen muchas aplicaciones. Una de las razones por hacer esto es valorar los lodos y sedimentos residuales que se producen en esas plantas de potabilización que están en las riberas de estos ríos, que hoy en día, desafortunadamente, lo que hacen es devolverlas a los ríos de agua negra sin ningún tipo de utilización. Recuperar las sustancias húmicas fluviales es una actividad que presenta una oportunidad y un reto, porque permite solucionar algunos problemas ambientales y al mismo tiempo brinda oportunidad a que las autoridades de la hidrológica tengan posibilidad de cumplir con cabalmente con las actividades ecológicas que le están encomendadas. Una de las cosas que debemos tener claro es la posibilidad de la recuperación de los suelos en la zona de Guayana, donde evidentemente más de todos los suelos están formados por materiales sumamente ácidos y que no soportan una buena agricultura, y su capacidad de agricultura es muy costosa si no se resuelve el tema de añadirle materia orgánica. En este sentido, postulamos que esta es una de las formas de mejorar los suelos de Guayana, y no solo los de Guayana, sino los de todo el país. Para terminar, simplemente quiero recordar aquella frase del poeta Neruda, donde hablaba del drama que significaba la erosión del agua en las tierras. Él decía en su Oda a la erosión, un poema que va de esta manera: volví a mi tierra verde y ya no estaba, se había ido con el agua hacia el mar, se había marchado. Gracias.